Bueno, continuando con el programa, tenemos la presencia del doctor Modesto Montoya. Él es físico nuclear, doctor en física nuclear, con muchos años de experiencia en lo que es energía nuclear en el Perú. De hecho, ha sido presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy para conversar un poquito acerca de las radiaciones y aclarar un poquito esas dudas o temores o prejuicios que pudieran existir con respecto a cierto tipo de radiaciones. A propósito de lo que está pasando pues en Fukushima, en Japón, con el tema de la central nuclear. Esto que inclusive ha conllevado a que la Unión Europea, por ejemplo, revise todo lo que son centrales nucleares. Alemania ha parado no sé cuántos proyectos para construir centrales nucleares. Francia, creo que en Europa, tiene la mayor cantidad de centrales nucleares. Bueno, de eso vamos a conversar con el doctor Modesto Montoya, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctor Montoya, muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo. Está generando mucho estrés esto de la radioactividad y las nubes radioactivas, sobre todo en Japón, ¿no? Sí, básicamente por el poco conocimiento sobre el tema de la radioactividad. ¿No sería bueno definirla? ¿Cómo no? Introduzcámonos al mundo de la radioactividad definiéndola y cuántos tipos de radiaciones hay. Todos los cuerpos, incluyendo nosotros, estamos compuestos, eso sí todo el mundo lo sabe, de átomos, ¿no? Así es. Los átomos. Algunos de estos átomos, incluyendo los que tenemos, tienen la propiedad de emitir, muchas veces una sola vez, una balita, por así decir. Una balita ultramicroscópica, es decir, que tiene un tamaño de 1 metro dividido entre un 1 con 15 ceros. ¡Wow! Como mi cuenta de banco. Prácticamente, algo así, ¿no? Exactamente. Esa balita de ese tamaño a nosotros como seres humanos no nos hace nada, ni lo sentimos. Es más, nos atraviesan miles en cada segundo. Tiempo, sí. El problema es con las células, porque siendo pequeñitas se mete pues con lo de su tamaño, ¿no? A las células le hace efectivamente cosas, ¿no? Un poco haciendo el paralelo, ¿qué es lo que hace una bala normal del tamaño pues de algunos centímetros al hombre? Claro, si cae al corazón, morimos. Así es. Nos corta un dedo, una oreja. Si cae por la cabeza, de repente pues nos vuelve locos o nos mata, ¿no? Así es. Igual ocurre con estas balitas pequeñísimas a la célula. Le puede dar una parte vital, muere la célula, o puede repararse y ser un poco diferente. Y en algunos casos cambia el ADN que está en el núcleo de la célula. O sea, si esta partícula cae en el núcleo de la célula, afecta el ADN. Claro, cambia. El ADN tiene una manera de repararse. Al repararse, puede dar lugar a una célula completamente diferente. Y en algunos casos de estos puede ser cancerígena, es decir, se multiplica desordenadamente y es el cáncer. Correcto. Pero algunas veces también puede cambiar una célula germinal, un espermatozoide o un óvulo, y entonces puede dar lugar a un mutante. Y entre los mutantes, la mayoría de las veces, pues, como es al azar, es un mutante monstruoso, entre comillas, por supuesto. Pero también hay la probabilidad para que mute a un ser, entre comillas, también más adaptado al medio. Por eso es que nosotros somos lo que somos. Hace 3.000 millones de años éramos bacterias, pues animales inferiores, y estas mutaciones que se han ido produciendo por la radioactividad, entre otras cosas, han dado lugar al hombre. De modo que la radioactividad tiene todas esas posibilidades, ¿no? Y nosotros, como no la conocemos, siempre vemos la parte negativa. La parte monstruosa. Todo el mundo va a salir con cáncer, todo el mundo va a salir monstruoso. Y es esta misma particularidad que tiene la radioactividad de poder cambiar el ADN de las células sanas y convertirlas en células extrañas o malignas. Esta misma particularidad es la que se aplica para utilizarse en tratamientos del cáncer, por ejemplo, o sea, utilizar radioterapia para atacar a estas células cancerosas y anularlas o cambiarlas también. Claro, como la célula es pequeña y sea esta mala o buena, si es cancerígena, pues se les apunta con una ametralladora, por así decirlo, ¿no? Apuntando siempre en el lugar del tumor. Correcto, al tumor. ¿Cierto? Para matarlos. Pero obviamente, como todo el mundo sabe, es imposible pues apuntar solamente a las malas. Siempre mata algunas buenas. Y por eso es que las personas que tienen cáncer y son tratadas con radioterapia, les da esos síntomas de la persona cuando tiene mucha radiación recibida.
náuseas, se le cae el cabello. Correcto. ¿no? Esos son digamos, los síntomas de alguien que ha recibido una alta dosis de radioactividad, que no es el caso, claro, por eso lo menos en cuando Fukushima, se somete a radioterapia a un paciente, se circunscribe bien el tumor y se aísla el resto, ¿no? Se trata, pero es imposible. Pero a veces se escapa claro, no, es que la radiación pues claro, emite, pues dispara por todos lados. Atraviesa el tumor, muchas de estas balitas, sin hacer nada a la célula del tumor, y las que van después del tumor comienzan a matar células buenas. Incluso antes de llegar al tumor ya está matando células buenas. De modo que es una cosa muy difícil de... ¿Cuándo se dieron cuenta que la radioactividad tenía esta particularidad? ¿Cuándo la ciencia empezó a mirar a las radiaciones ionizantes, ¿no? Como útiles para la salud? ¿Y cuándo se dieron cuenta que podrían ser también perjudiciales para la salud? Desde el principio uno comenzó, los científicos del siglo XX comenzaron a darse cuenta de cosas curiosas, ¿no? Que podían utilizarse en agricultura para seguir los rastros del nitrógeno, cosas por el estilo, pero también se dieron cuenta que algunas personas que recibían radiación salían con cáncer. Por ejemplo, los dentistas terminaban con cáncer a la mano. Sí. No era la radioactividad de la que estamos hablando, sino de los rayos X. Porque ponían la plaquita ahí eran con los el dedo. Sí. Ahora los dentistas se van y nos dejan que nosotros pongamos el dedo. Eso significa también que nosotros cuando vamos a sacarnos una placa, corremos un riesgo de cáncer. A una radiación. Solamente que este riesgo lo corremos porque vamos a tener un beneficio que es la placa, ¿no? Siempre uno corre riesgos tecnológicamente. Claro. Pero también a principios del siglo XX, la gente que trabajaba con sustancias radioactivas, incluyendo a Marie Curie, murió de cáncer, ella tuvo leucemia, y así varios físicos que no sabían realmente cuál era el efecto, tuvieron estos problemas, y entonces el hombre se dio cuenta que había que protegerse de la radioactividad, y los físicos nucleares y químicos nucleares ahora pues lo hacen a través de vidrio plomados, varazos mecánicos. Esto es un efecto acumulativo, evidentemente, ¿no? Bueno, si ya comprendemos lo que es la radioactividad, de decir balas al azar, ¿no? Cada bala que llega tiene su probabilidad de que una célula se convierta en cancerígena. O sea, para mí, cosa que no es compartida por todos los científicos, para mí basta con una sola bala ya podría producir el cáncer. ¿Cómo no? Como cuando uno juega a la tinca, ¿no? Así es. Juega una vez. Un numerito, un al azar y te ganaste la tinca. En este caso una tinca. En este caso una tinca mortal, horrible, ¿no? pero mortal. Hay muchos casos. Ahora bien, pero es cierto además que nuestro sistema inmunológico también bloquea esa célula cancerígena, porque diariamente nosotros los médicos sabemos que las células, se producen células cancerígenas y van circulando por ahí, pero nuestro sistema inmunológico lo bloquea. Si es que estamos inmunológicamente bien, y para eso hay que estar saludable, ¿no? Eso me hace sonreír, porque cuando uno hace las estadísticas, ¿no?, sale un resultado muy curioso, que la gente que trabaja en el sector nuclear tiene menos cáncer que la gente que no trabaja, en el sector. Entonces, ¿cómo puede ser que la radioactividad le hace bien a uno? No, lo que pasa es que generalmente los que trabajan en ese campo ganan mucho más. Y al ganar mucho más tienen una mejor vida, mejor alimentación y mejores defensas. Es interesante. También me parece curioso, la entrevista que le hicieron a PPK hace un momento, decía, todos los empleados deben ganar igual, salvo los científicos nucleares, dijo. Claro. Efectivamente tienen esa... Porque están más expuestos. Los radiólogos no tienen también tienen un aparatito acá que controla el nivel de exposición, ¿no? E incluso las azafatas y los pilotos también tienen, porque resulta que cuando uno va de aquí a París o a Nueva York, recibe más radiación que la gente de Fukushima ha recibido después de este accidente. Ah, qué interesante eso. ¿Y por qué? Porque la radiación también viene de las estrellas. ¿Cómo no? Claro. Y cuando uno va en avión, pues ya no tiene la protección de unos 10.000 metros de atmósfera. Que es un buen filtro, es un buen... Entonces, de modo que escudo, ¿no? Y la gente que vive a 6.000 metros ya tiene también menos protección y está más propensa al cáncer. Una preocupación que ha estado, digamos, circulando entre la comunidad local es ¿qué pasaría en el Perú si tuviéramos una central nuclear? ¿Estaríamos preparados para enfrentar y tener la contingencia frente a una emergencia radioactiva? Mire, la tecnología ya tiene 50 años, ¿no? Es ampliamente conocida, todos los riesgos. El tema es calcular una central nuclear que considere los riesgos más, digamos,
los riesgos extremos. Más factibles, hoy más extremos. Extremos, ¿no? En el caso de Tokushima aparentemente no calcularon pues esa posibilidad de un sismo tan siendo una zona sísmica de Japón, ¿no? Cierto, ¿no? Y acá, por ejemplo, el sismo que más conocemos por su destrucción, en 1746 en el Callao, el agua llegó hasta la iglesia de Carmen de la Legua, ¿no? Y murieron pues cerca de 5.000 personas, quedaron solamente 200. Si se tiene que construir una planta nuclear aquí, debe considerarse esa posibilidad y por lo tanto ya se tiene toda la tecnología para resistir, ¿no? Si hubiera un terremoto muy intenso en Lima, que va a venir de todas maneras, a mí personalmente me gustaría estar en ese momento en las instalaciones del Centro Nuclear de Warangal, porque allí no pasa nada. Son las más seguras. No. En cambio, en la mayoría de las casas de Lima, un buen porcentaje realmente son una trampa mortal para los sismos. Bueno, espero que mejoren las cosas. Doctor Montoya, le agradezco muchísimo su tiempo. Ha sido un placer. Quiero aprovechar esta ocasión para decirles que los científicos nucleares peruanos que están en el mundo van a venir en agosto, ya cuando tengamos nuevo presidente, y hay que participar con ellos, totalmente gratuitos. Este asunto es encuentrocientificointernacional.org. Inscríbanse. Muchísimas gracias. Venga usted. Le agradezco muchísimo. Ahí voy a estar, de todas maneras. Muchas gracias, doctor Montoya. Tenemos una nota acerca de emergencias radioactivas. Adelante con la nota.